Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, madre mía, realmente me dejó sin aliento y estoy seguro de que a ustedes también. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de la vida de dos ídolos, dos estrellas que brillaron con luz propia en Karasevda, y que ahora, lamentablemente, están en el centro de una tormenta mediática, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Y lo que les tengo que contar sobre las últimas novedades, prepárense, porque la cosa se pone muy, pero que muy intensa. Hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, y lo más importante, las declaraciones que han puesto en evidencia una posible crisis en el matrimonio de Burak y Neslihan. Ya saben, cuando una pareja tan icónica, tan querida y admirada por el público, enfrenta un momento delicado, todos los reflectores del mundo del espectáculo se encienden, y las redes sociales se transforman en un hervidero de comentarios, análisis y opiniones. Y créanme, la información que he recopilado para hoy es, cuanto menos, jugosa. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, conjeturas y, espero, un análisis profundo de la situación. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero recordarles, si eres nuevo o nueva por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, y de mis análisis más apasionados. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Me harían muy feliz. Y ahora sí, vamos al lío. Abróchense los cinturones que despegamos. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, es esencial que recordemos el contexto. Burak Ozçivit, el galán que nos robó el corazón en Karasevda, y que posteriormente se consolidó como un actor de renombre en la exitosa serie Kurulus, Osman, y Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que cautivó a millones con su interpretación en Karasevda y que brilló con luz propia en Sefirin Kazeta, son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía. Su relación, que floreció en el set de Karasevda, fue, desde el principio, objeto de atención y admiración por parte del público. Eran, para muchos, la pareja perfecta, esa que nos hacía creer en el amor verdadero, en la complicidad que trasciende la pantalla, en la estabilidad y la felicidad. Sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor, la forma en que se miraban, todo transmitía una conexión profunda y genuina. Se casaron en 2016 en una ceremonia de ensueño, y desde entonces, se les consideraba un ejemplo de estabilidad y felicidad, al menos, eso es lo que nos mostraban al mundo, y lo que con gran ilusión, queríamos creer. Pero como todos sabemos, la vida, a veces, no es un cuento de hadas. Y parece ser que la presión implacable de la fama, los compromisos profesionales que demandan tiempo y energía, y quién sabe qué otros factores personales y privados, han comenzado a afectar su relación, a ponerla a prueba. Los rumores sobre una posible crisis entre Burak y Neslihan comenzaron a circular con cierta fuerza hace unos meses, como suele ocurrir en estos casos, con la discreción que caracteriza al mundo del espectáculo, y con la cautela que imponen las fuentes oficiales, que suelen guardar silencio, evitando dar declaraciones directas que confirmen o desmientan la situación. Sin embargo, a pesar de ese silencio, las señales estaban ahí, sutiles, quizá, pero perceptibles para los observadores más atentos, para aquellos que siguen de cerca la vida de sus ídolos. Primero empezamos a notar una disminución en la actividad en redes sociales, un espacio que en el caso de Burak y Neslihan, siempre había sido un reflejo de su amor y su día a día. Menos fotos juntos, menos interacciones públicas, menos muestras de cariño que en una pareja tan activa y presente en las redes, siempre enciende las alarmas, siempre es sospechoso, y nos lleva a preguntarnos qué está pasando realmente. Luego comenzaron a surgir rumores, pequeños murmullos que se propagan como la pólvora en el mundo del espectáculo, rumores de discusiones, de desacuerdos en su vida personal, de diferencias que poco a poco podrían estar erosionando la base de su relación. Pero claro, como siempre, todo eran rumores, meras especulaciones, hasta que no hay una confirmación oficial, hasta que no hay declaraciones directas, es difícil saber con certeza que es verdad y que no lo es. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones, las que, más que cualquier rumor, nos han dejado con la boca abierta, las que han encendido la mecha de la especulación y han puesto la lupa sobre la pareja. Las declaraciones, tanto de fuentes cercanas, que decidieron hablar bajo el manto del anonimato, como las declaraciones de los propios actores que, aunque no han confirmado directamente la crisis, sí han dejado entrever con sutileza, pero con claridad, que las cosas no están yendo del todo bien,
que hay tensiones, que hay distancia, que hay incertidumbre. Una de las fuentes, un amigo cercano a la pareja, alguien que conoce de cerca sus dinámicas y sus vivencias, decidió romper el silencio y, bajo la condición del anonimato, compartió detalles que pintan un panorama preocupante. Esta persona, que según fuentes confiables, forma parte del círculo íntimo de Burak y Neslihan, comentó que la pareja había estado enfrentando problemas importantes durante un tiempo considerable. Según esta fuente, la carga de trabajo de ambos actores, los viajes constantes que demandan sus proyectos profesionales, y la falta de tiempo de calidad para ellos mismos, para cultivar su relación, para fortalecer su vínculo, habían desgastado la relación, habían creado fisuras, habían generado tensiones. Según esta persona, los desacuerdos se habían intensificado en los últimos meses, y la comunicación entre ellos se había vuelto tensa, fría, distante, perdiendo esa complicidad que los caracterizaba. Imaginen el impacto de estas palabras. Imaginen la tristeza de un amigo que ve cómo se desmorona una relación que en su momento fue ejemplo de amor y felicidad. Pero lo que realmente incendió las redes sociales, lo que desató una ola de comentarios y análisis, fueron las declaraciones de Neslihan. En una entrevista reciente en la que le preguntaron directamente sobre su relación con Burak, sobre cómo se sentía, sobre cómo iban las cosas, su respuesta fue cuanto menos evasiva. En lugar de abordar la pregunta de frente, en lugar de confirmar o desmentir, prefirió evadirla, hablar de sus proyectos profesionales, de sus nuevos retos, de sus ambiciones como actriz, evitando mencionar a su esposo, a Burak. Esa omisión en sí misma ya es una señal preocupante, un indicativo de que algo no anda bien, de que hay una distancia que quizá no se atreve a confesar. Luego, en otra ocasión, durante un evento público, en medio de una conversación con los medios, se le escapó una frase que dejó a todos, periodistas, fans y curiosos, con la duda, con la incertidumbre, con el corazón encogido. Al ser preguntada sobre su futuro, sobre sus planes a largo plazo, sobre cómo veía su vida en el futuro, respondió con un tono pensativo, con una mirada que denotaba introspección: el futuro es incierto, pero estoy centrada en mí misma. ¡Uf! ¡Qué declaración más fuerte! ¡Qué frase más reveladora! Una frase que en ese contexto no podía ser más que una confirmación implícita de que algo no va bien, de que la relación con Burak está en un punto crítico, de que está enfocada en su propio bienestar, en su desarrollo personal, en lugar de pensar en un futuro compartido. Burak, por su parte, también ha dado señales, ha emitido señales sutiles, pero claras, de la crisis que atraviesa su relación. En entrevistas recientes, ha sido más reservado de lo habitual al hablar de su vida personal. Ha evitado dar detalles, ha sido cauteloso con sus palabras, ha mantenido una distancia prudente sin negar la crisis, pero tampoco confirmándola directamente. Sus gestos, su lenguaje corporal han reflejado un cierto cansancio, una cierta melancolía, una tristeza que, a pesar de sus esfuerzos por ocultarla, se transparenta en su mirada. Y, ¿recuerdan la foto que subió a Instagram hace poco? Una foto en solitario, un retrato en blanco y negro, en el que se le ve pensativo, ensimismado, con una expresión que denota preocupación. La foto por sí sola es un mensaje, un grito silencioso. Pero lo que realmente impactó fue la frase que la acompañaba: en busca de la paz interior. ¡Guau! Una bomba. Una frase que revela la búsqueda de equilibrio, la necesidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. Una frase que confirma una vez más que algo no va bien, que está atravesando un momento difícil, que necesita encontrar la paz en sí mismo, lejos de la mirada del público, lejos de la presión mediática. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que todos queremos saber, es: ¿qué está pasando realmente? ¿Estamos ante una simple crisis pasajera, ante un bache en el camino, una etapa de transición, o ante una separación definitiva, ante el final de un amor que parecía eterno? Es imposible saberlo con certeza, nadie excepto ellos dos conoce la verdad absoluta. Pero por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, por las señales que nos han enviado, parece que las cosas no van bien, que hay problemas serios en la relación, que la situación es delicada, que el futuro es incierto. Hay quienes especulan, conjeturan, basándose en la información que tienen, que la falta de tiempo, la incompatibilidad de agendas, la dificultad de conciliar sus compromisos profesionales con su vida personal, son los principales factores que están desgastando su relación. Otros, más atrevidos, apuntan a la influencia de terceros, a la posible intervención de amigos y familiares, a la influencia de personas externas en la dinámica de la pareja.
Y por supuesto, no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad, de amoríos secretos, de triángulos amorosos, siempre están a la orden del día, siempre surgen como una sombra en momentos de crisis. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, o la combinación de razones, la situación es delicada. Ambos actores son muy queridos por el público, son ídolos, son referentes, y ver su relación en crisis, ver cómo su amor se tambalea, es algo que entristece a muchos, que genera preocupación, que nos hace cuestionarnos sobre la naturaleza del amor y de las relaciones en el mundo del espectáculo. Además, no podemos olvidar que, más allá de ser figuras públicas, son personas, son seres humanos con sentimientos, con una vida privada, con derecho a la intimidad, y que debemos respetar su espacio, sus decisiones, su proceso. En este momento lo único que podemos hacer, como fans, como seguidores, como personas que han admirado su amor, es esperar, observar y desearles lo mejor. Esperar que encuentren la solución que les haga felices, ya sea juntos, reconstruyendo su amor, o por separado, siguiendo caminos distintos. Esperar que encuentren la paz interior, que encuentren la felicidad, que puedan superar este momento difícil con la mayor fortaleza posible. Ahora hagamos un breve resumen, un breve repaso de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la posible crisis que atraviesan Burak Özçivit y Neslihan Atagül, basándonos en los rumores, en las declaraciones de fuentes cercanas y sobre todo, en las propias declaraciones, en las señales que han emitido los actores. Hemos visto que las señales de una crisis son evidentes, que la situación es delicada, que la incertidumbre es la protagonista, y que solo el tiempo, solo el destino, nos dirá qué pasará con su relación. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya brindado información valiosa y, sobre todo, que haya abierto un espacio para la reflexión. La verdad es que a mí me encanta poder compartir este tipo de noticias con ustedes, poder analizar los detalles, las sutilezas, y poder debatir sobre las implicaciones de estas situaciones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí debatiendo, compartiendo sus opiniones conmigo, construyendo comunidad. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema, cuáles son sus sentimientos, sus expectativas. ¿Creen que la crisis es pasajera, que la pareja podrá superar este bache y reconstruir su amor, o creen que la separación es inevitable? ¿Qué opinan de las declaraciones de Burak y Neslihan? ¿Creen que están siendo sinceros? ¿Creen que hay algo más que no nos están contando? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y responder a sus preguntas, me encanta saber qué piensan, y construir un diálogo entre todos. Y por último pero no menos importante, si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, para que también se enteren de lo que está pasando, para que también puedan analizar la situación, para que también puedan compartir sus opiniones. Y por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad a veces es esquiva, pero la pasión y el interés siempre están presentes. Hasta pronto.